Padre, hoy te pedimos que nos hables a través de tu palabra, Señor, que nos guíes en la dirección de tu perfecta voluntad. Es en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Me gustaría que, como lo hemos venido haciendo en estas semanas, pudiéramos compartir en nuestras redes sociales una semilla de esperanza. Y la frase que me gustaría nos apoyaras a publicar es la siguiente. Nos puedes etiquetar en Facebook o Instagram o Twitter, lo que sea. Cuando la emoción domina la razón, estaremos en un problemón. No voy a decir problema porque le quitaría la rima linda a la frase, ¿no? Así que vamos a decir que cuando la emoción domina la razón, estaremos ¿en qué? En un problemón. Y sabes algo, tenemos que reconocer con humildad que muchos de los problemas que vivimos no es porque tú y yo hemos desarrollado inteligencia emocional. Quizá, y lo digo con respeto, muchos de nosotros hemos vivido con brutalidad emocional. Pero sabes algo, hoy vamos a aprender cómo el Espíritu Santo quiere darnos el poder de desarrollar inteligencia emocional. Fue en el año de 1995 cuando un periodista y un psicólogo llamado Daniel Goleman comenzó a popularizar este concepto que hoy suena mucho en nuestro mundo actual: inteligencia emocional. Pero hoy vamos a aprender que el libro por excelencia para aprender y para desarrollar inteligencia emocional es la Biblia. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Dice en Proverbios capítulo 29, verso 11, que el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla. Digan conmigo: seré sabio. Dilo más fuerte: seré sabio. Una de las características de sabiduría o de inteligencia emocional es la capacidad de desarrollar un dominio sobre lo que sentimos, un dominio sobre las emociones que experimentamos. Así que lo primero que me gustaría hacer es que definiéramos qué es la inteligencia emocional. Bueno, nos referimos a inteligencia emocional como la capacidad que tiene una persona de tres cosas: de reconocer, comprender y gestionar sus propias emociones. Digan conmigo: reconocer, comprender y gestionar nuestras propias emociones. Pero también es la capacidad de reconocer y de comprender las emociones de los demás. En el libro de Proverbios, Salomón escribió lo siguiente: afortunado el que haya la sabiduría, afortunado el que adquiere inteligencia, porque estas dos, la sabiduría y la inteligencia, dan más ganancias que las platas y dan más beneficios que el oro. ¿Sabes? Hoy se ha descubierto en nuestros días que la inteligencia emocional es más valiosa, es más poderosa y es más relevante para la vida que el coeficiente intelectual. Es de hecho esta la razón por la cual tú ves gente que, aunque es muy inteligente, es muy estudiada, puede tener maestrías, puede tener doctorados, pero por causa de una brutalidad emocional o de un mal dominio de sus emociones, pues literalmente están en el fracaso, están en la pobreza, están en la escasez, están envueltos en un montón de problemas, porque la inteligencia emocional es más importante que el coeficiente intelectual. Sabes, hoy en nuestra sociedad hay un analfabetismo emocional. Muchas personas no han desarrollado la capacidad de comprender sus emociones, de gestionarlas, y peor aún, muchos cristianos son analfabetas emocionales porque no le han dado el control de sus emociones al Espíritu Santo. Entonces vivimos en lo siguiente: vivimos en lo que hoy quiero llamar como un secuestro emocional. Mira al que está a tu lado: ¿se verá secuestrado por sus emociones? Una persona que esté en un secuestro emocional es una persona que vive arrastrada por lo que siente, por sus impulsos. Y la Biblia nos habla sobre esto. La Biblia nos habla sobre una falsa piedad. Y la falsa piedad que enseña la palabra de Dios se caracteriza por una cosa: por dejarnos llevar
por lo que sentimos, dejarnos llevar por toda clase de deseos y de emociones. Dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 6, dice: algunos de ellos entran en las casas y convencen a mujeres débiles, llenas de pecado, que dice que se dejan ¿qué? Llevar por toda clase de malos deseos. Ahora, no solo mujeres, pero también hombres. Seres humanos que se dejan llevar por toda clase de deseos. Así que nuestro desafío en esta hora, en el nombre de Jesús, es adquirir inteligencia, sabiduría a nivel emocional, porque el resultado que Dios promete es este: con la mano derecha ofrece larga vida y con la izquierda ofrece riqueza y honra. Y en este domingo quiero declarar, Tierra Nuevo Oriente, que tendrás larga vida, riquezas y honra, pues adquirirás inteligencia en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gracias, Señor. La Biblia es el libro que Dios nos ha dejado para adquirir inteligencia emocional, pero nuestro máximo ejemplo lo encontramos en los evangelios. Es nuestro Señor Jesucristo. ¿Me escuchan? Ok. ¿Ahí? Perfecto. Nuestro máximo ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Jesús fue todo Dios, pero fue todo hombre. La semana pasada aprendimos que como hombre Él experimentaba emociones, las diferentes emociones como las que tú y yo experimentamos. Pero Jesús nos modeló inteligencia emocional por el poder del Espíritu Santo. La Biblia nos dice que Él crecía de manera integral, en espíritu, en alma, en cuerpo. La Escritura dice: Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres. Menciona el cuerpo porque dice que Él crecía en estatura. Crecía a nivel espiritual porque dice que Él crecía en gracia para con Dios. Pero aquí entra el tema que hoy nos compete: crecía a nivel del alma, desarrollaba inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque dice que crecía en sabiduría, pero también desarrollaba por el Espíritu Santo una gracia para con los hombres. Tú puedes haber comido danonino y estar creciendo físicamente. Puedes tener una muy buena vida de oración y tener una buena relación con Dios, pero todo eso lo voy a poner en duda si no tienes la capacidad emocional para tener gracia divina con las demás personas. La inteligencia emocional nos da mejores relaciones. La inteligencia emocional que desarrollamos por el carácter de Cristo y por el poder del Espíritu Santo nos hace personas que aprenden a desarrollarse y a desenvolverse en el lugar donde están. ¿Cuántos dicen amén? Jesús experimentó emociones muy fuertes, pero Él no se dejó gobernar por ellas. Lo aprendimos la semana pasada. Él no reprimió sus emociones, Él las expresó con dignidad, con santidad, con altura, honrando a Dios en todo momento. Sabes, hoy quisiera preguntarles: ¿cuántos de ustedes anhelan en verdad que el Espíritu de Dios les dé inteligencia emocional? Tu matrimonio va a cambiar. Tu familia va a cambiar. Vas a poder llegar a lo más alto que Dios ha preparado para ti si tú desarrollas por el poder del Espíritu Santo el carácter de Cristo, que tiene como fruto la inteligencia emocional. Hay 4 cosas que yo quiero enseñarte que son los esenciales para desarrollar la inteligencia emocional. Si no tienes bosquejo, me encantaría que lo apuntaras y lo llevaras a casa. Lo primero es una conciencia emocional. Digan conmigo: conciencia. Una conciencia emocional. Lo segundo es una regulación emocional. Digan conmigo: regulación. Lo tercero es empatía. Digan conmigo: empatía. Y lo cuarto son habilidades sociales. Son 4 esenciales que, si por el poder del Espíritu Santo tú y yo las desarrollamos, nuestra vida va a ser otra. Nuestras relaciones van a ser otra. Nuestras finanzas van a ser otra.
Todo en nuestra vida va a ser transformado. Y lo primero que vamos a aprender es que la gente que tiene inteligencia emocional es consciente de sus emociones. La conciencia emocional nos habla de la capacidad divina para reconocer nuestras propias emociones. ¿Sabes algo? Daniel Goleman le da a cada uno de estos conceptos un fundamento humanista. Yo en mi propia inteligencia, yo en mi propio conocimiento seré consciente de lo que siento, pero la Biblia dice lo siguiente: ¿quién puede ver sus propios errores? ¿Quién puede ver sus propios errores? Y continúa diciendo: líbrame de los que me son ocultos. Tú y yo no tenemos en nosotros mismos, en nuestra humanidad, la capacidad de ser conscientes de nuestra naturaleza caída, pecaminosa y tóxicamente emocional. Por eso el salmista decía: Señor, yo te pido que me des la capacidad de ver mis propios errores. Señor, líbrame de engañarme a mí mismo. Ahora, los expertos dicen que nosotros tenemos 6 emociones que son las emociones primarias. Fíjate lo que voy a preguntar: ¿cuántos seres humanos hay en esta reunión? E.T. from home. A ver, se sacaron de onda, ¿no? A ver, ahí va otra vez la pregunta: ¿cuántos seres humanos hay en esta reunión? Oye, si el de tu lado no levantó la mano, ahorita le hablamos a la NASA, ha de venir de Marte o de Saturno o de Júpiter. Porque todos aquí somos humanos. A veces nos sentimos tan cristianos que se nos olvida que somos humanos, de carne y de hueso, y tenemos todos y cada uno de nosotros estas 6 emociones. Es la alegría, es la tristeza, es el miedo, la ira, la sorpresa y el asco. Todos la tenemos. ¿Cuántos han sentido alegría? ¿Cuántos han sentido tristeza, miedo, ira, sorpresa y asco? Todos la hemos sentido. Absolutamente todos. Así que la inteligencia emocional es la capacidad de identificar estas emociones en el momento justo, antes de la catástrofe, no después de ella. Hay muchos que después de maldecir, de pelear, de romper puertas, de golpear paredes, dicen: ay, creo que estoy enojado. ¿Tú crees? La inteligencia emocional es detectar las emociones en el momento justo, ser consciente de nuestras fortalezas y de nuestras debilidades. Y sabes algo, el maestro de maestros, nuestro modelo a seguir, que es el Señor Jesucristo, Él fue consciente de sus emociones. De hecho, Él tenía una capacidad que muchos de nosotros debemos desarrollar para poder identificar y para poder combatir nuestras emociones. Es la capacidad de verbalizar lo que sentimos, de poderlo expresar con claridad, porque tú no puedes luchar contra una emoción de la que primero no eres consciente. ¿Me estoy dando a entender? Levanta la mano si estoy siendo claro. En el huerto del Getsemaní, Jesús demostró conciencia emocional, que es el primer paso para la inteligencia emocional. Fíjate lo que dijo Jesús: mi alma está muy triste. ¿Mi alma está qué? Muy triste. Muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Jesús no era inconsciente de lo que sentía. Jesús era consciente de lo que estaba sintiendo. Era consciente de su dolor, era consciente de su tristeza. Nosotros vemos que Jesús experimentó momentos de extrema tensión, momentos de extrema angustia. Sin embargo, los problemas no lo manejaban. Él manejaba los problemas. Las frustraciones no lo dominaban. Él dominaba sus frustraciones. Es que la conciencia emocional nos permite saber qué estamos sintiendo, por qué lo estamos sintiendo y cómo podemos enfrentarlo. ¿Cómo podemos enfrentarlo? Jesús no utilizó esa emoción que tenía para darle rienda suelta a sus impulsos. Él utilizó esa conciencia emocional para someterse a la voluntad de Dios. Hay 2 preguntas en las que hoy tú y yo tenemos que meditar, y la primera es: ¿qué estoy sintiendo? Pregúntale al que está a tu lado: ¿qué estás sintiendo?
Esa es la primera pregunta en la que tenemos que meditar. Pero la segunda pregunta que tú y yo nos tenemos que formular es: ¿por qué lo estoy sintiendo? Una vez que identifico mi emoción, enojo, tristeza, asco, lo que sea, ¿por qué lo estoy sintiendo? Los expertos dicen que el por qué sentimos lo que sentimos tiene que ver con muchas razones. Una de ellas son experiencias negativas de nuestro pasado, lo que llamamos traumas. Pero también mucho de la razón por la cual sentimos lo que sentimos es por temores acerca de nuestro futuro. Otro de los motivos por el cual sentimos lo que sentimos, y mujeres, esto les va a gustar, es por temas hormonales. ¿Cuántas dicen amén? Mi amor, no estoy loca, ando hormonal. No estás endemoniada, no es el diablo, no es un demonio, son hormonas, es la menopausia. Tranquila, te vas a volver a equilibrar, se va a volver a equilibrar el tema hormonal en tu cuerpo. Pero también una de las cosas por las cuales sentimos lo que sentimos, y aquí quiero enfocarme un poco más, es por causa de los pensamientos. ¿Por causa de qué? De los pensamientos. Todo se resume a esto, a la manera en la que tú y yo interpretamos las cosas que nos rodean, la manera en la que vemos la vida. Así que levanta tus dos manos al cielo y di conmigo lo siguiente: mis pensamientos guían mis sentimientos y afectan mi vida. Dile una vez más: mis pensamientos guían mis sentimientos y afectan mi vida. Tú sientes lo que piensas. Escucha esto: sentimos de acuerdo a la manera en la que pensamos. Tú y yo no vemos el mundo como el mundo es, vemos el mundo como nosotros somos. Tú puedes ir por la calle y ver a una persona mal encarada y pensar: de seguro me está viendo feo, de seguro no le gustó mi outfit, de seguro no le gustaron mis botas. Y por pensar de esa manera te amargas, te enojas, te fastidias y vas por la vida con esa cara de escopeta. O tú puedes pasar y ver a la misma persona y pensar: seguramente tuvo un mal día, seguramente algo le ha de estar pasando, pero su problema yo no lo voy a hacer mi problema. Su enojo yo no lo voy a hacer mi enojo. Que Dios lo bendiga y seguir caminando feliz. Me estoy dando a entender. La manera en la que tú piensas del mundo que te rodea influye en la manera en la que tú vas a sentir. Por eso dos personas pueden ver exactamente lo mismo, pero interpretarlo de una manera abismalmente diferente. ¿Y sabes algo? La Biblia dice que nuestro corazón es engañoso y es perverso. Dice: ¿quién lo conocerá? Y Dios da la respuesta y dice: yo Jehová, yo escudriño la mente y yo pruebo el corazón. Mientras más conscientes seamos de que nuestra naturaleza pecaminosa y caída, con tendencia al pecado, con tendencia a pensamientos negativos, con tendencia a emociones tóxicas, ahí es cuando seamos conscientes de eso, que le vamos a pedir a Dios: Señor, ayúdame en mi debilidad, Señor, ayúdame a ver mis propios errores. ¿Cuántos se quieren unir a esa oración? Eso es lo que pidió el escritor a los Hebreos: oren por nosotros, oren por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Buena conciencia, digan conmigo: buena conciencia. Una buena conciencia es la clave para identificar nuestras emociones. Una mala conciencia nos engaña a nosotros mismos. No, pero es que yo estoy bien. El que está mal es el otro. La que está loca es ella, pastor. No, el que está chiflado es este tipo con el que me casé, pastor. Por eso vine al evento de matrimonios, porque si usted... No os engañéis a nosotros mismos, dice la Escritura.
Una buena conciencia es la clave para identificar mis emociones, para prevenir un desastre y para conducirme en todo momento con sabiduría. Escucha esto: nuestras emociones tóxicas nos revelan nuestro pecado. Nuestras emociones tóxicas son una fuente de aprendizaje y nuestras emociones deben llevarnos a la oración para depender cada día más y más de Dios. Y creo que el Señor nos dará una buena y limpia conciencia por su Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Amén. Amén. ¿Qué es lo que sigue después de tener conciencia? Bueno, la Biblia lo dice, es que la Biblia lo enseña todo. La inteligencia emocional no la inventó un psicólogo. La inteligencia emocional es creada por el autor y el creador de todo, que es nuestro Dios. Y la Biblia nos dice en 2 de Pedro 1:6, dice que al conocimiento le añadamos algo, a la conciencia le añadamos algo, y es ¿qué? Dominio. No dice demonio propio, dice dominio propio. Entonces, lo segundo que nosotros necesitamos hacer para desarrollar inteligencia emocional es, después de ser consciente de lo que pienso, lo segundo es esto: regulación emocional o dominio propio. Digan una vez más conmigo: dominio propio. Eso es lo que sigue después de ser consciente. La Escritura dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dile una vez más fuerte: dominio propio. Ser emocional no es la justificación para vivir por impulsos. Ser seres emocionales es la razón para pedirle a Dios dominio propio. Hay gente que vive gobernada por su alma, gobernada por sus impulsos, pero tú y yo no podemos ser así. Tú y yo no podemos, no debemos, por nuestro testimonio, vivir así. Los que viven por impulsos son esos locos que cuando un carro les pita se frenan, se bajan y quieren maldecir y se quieren pelear. Ese es un loco, esa es una persona necia, con brutalidad emocional, que busca los problemas, acrecenta los problemas. Hay dos cosas que tiene la gente que no tiene dominio propio, y es euforia o pánico. Y la euforia ve las cosas mejor de lo que son. Son irresponsablemente optimistas, por esto gastan lo que no tienen con la tarjeta de crédito. Pero la contraparte es el pánico. Ven las cosas peor de lo que son. Les gruñe el estómago y me voy a morir, Padre, tus manos encomiendo mi espíritu, y se empiezan a despedir de la familia. Ven las cosas peor de lo que son. Euforia y pánico, la ausencia del dominio propio. Y hoy tú y yo debemos entender que el dominio propio no es el resultado de nuestra fuerza de voluntad. El dominio propio es el resultado de ser llenos del Espíritu Santo. Con justa razón la Escritura dice: no te embriagues con vino en el cual hay desorden, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Pues parte del fruto del Espíritu Santo es la templanza. Digan conmigo: templanza. Mansedumbre, no mensedumbre, no, mansedumbre y templanza. Y contra tales cosas dice la palabra que no hay ley. Por eso también el apóstol Pablo escribió las siguientes palabras: yo vivo con disciplina, trato de dominarme a mí mismo. Y eso es lo que vemos en el Señor Jesús. Jesús fue un hombre con dominio propio. ¿Sabes tú dónde encontró Jesús el dominio propio? En su vida privada de oración. ¿Dónde? En la oración. Ahí él encontró el dominio propio. Por eso vemos a Jesús durmiendo cuando todos estaban inquietos y estaban alerta. Lo vemos durmiendo y descansando cuando todos estaban temerosos.
Nos damos cuenta que su emoción no era víctima de las circunstancias, que él era calmado, él era un hombre calmado, ecuánime, incluso cuando el mundo se derrumbaba delante de él. ¿De qué manera vamos a actuar frente a la tormenta? ¿Como Jesús o como los discípulos? Con paz y tranquilidad y confianza en Dios, señoreando sobre nuestras emociones, o literalmente con el síndrome de la gallina sin cabeza. Hoy le pido a Dios que te haga libre del síndrome de la gallina sin cabeza, en el nombre de Jesús. El pastor, tú sacas síndrome para todo. Tienes un trauma con los síndromes. ¿Sabes por qué les dicen que andas como gallina sin cabeza? Porque cuando le cortan la cabeza a una gallina, es como si el cuerpo tuviera todavía vida y anda ahí corriendo por todos lados. Y hay algunos que andan con el síndrome de gallinas sin cabeza, corriendo de aquí para allá, movidos por sus emociones, gobernados por lo que sienten, sin paz en la mente y en el corazón. Sabes, Jesús tuvo dominio propio. Y uno de los momentos donde Jesús tuvo dominio propio fue en Lucas capítulo 4, cuando fue tentado en el desierto. Su emoción no lo doblegó, su hambre no lo doblegó. Él ejercitó el dominio propio y se sometió a sus principios, se sometió a sus convicciones, se sometió a la voluntad de Dios. No así Esaú. Esaú, por su emoción, por su hambre, por su falta de inteligencia emocional, vendió la primogenitura, comió de ese plato de lentejas y acabó muy lejos de lo que Dios había preparado y planeado para él. Nunca lograrás ver, escucha esto, nunca lograrás ver el cumplimiento de las promesas, el cumplimiento pleno, el cumplimiento ¿qué? Pleno de las promesas de Dios para tu vida, si no desarrollas inteligencia emocional que va con dominio propio. Jesús tuvo dominio propio. Jesús controló, reguló sus emociones. Ahora escucha esto: el dominio propio o la regulación emocional no significa suprimir lo que siento. No, ese es un error y eso no es dominio propio. Dominio propio no es suprimir lo que siento. Díselo al que está a tu lado: dominio propio no es suprimir lo que sientes. Porque si suprimes lo que sientes, tarde que temprano vas a explotar. No. Dominio propio es ser consciente de lo que siento, pero expresar mi emoción con madurez. ¿Con qué? Con madurez, con dignidad, con altura, con espiritualidad. Airaos, pero no pequéis. Puedes expresar tu enojo sin maldecir. Puedes expresar tu tristeza sin autoconmiseración. Puedes expresar tu alegría sin violar tus principios, porque la regulación emocional no es reprimir lo que siento, es expresarlo de una manera que honre a Dios, expresar mis emociones con santidad. ¿Cuántos dicen amén? Esto es algo a lo que la Biblia nos invita: dominio propio, templanza, mansedumbre. De hecho, la escritura dice: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Dice bienaventurados los mansos, no bienaventurados los mensos. Bienaventurados los... Aquí no habemos ningún menso, aquí habemos puros mansos. Y el Señor dice: por causa de tu mansedumbre heredarás la tierra. Los mansos, los que tienen dominio propio, los que tienen la templanza que es el Espíritu Santo, heredarán la tierra. ¿Por qué? Escucha esto: porque el que se conquista a sí mismo puede conquistar lo que sea. Levanta tu mano derecha y di conmigo: si me conquisto a mí mismo, podré conquistar lo que sea. Dile una vez más y fuerte: si me conquisto a mí mismo, podré conquistar lo que sea. Lo que sea. Piensa en un momento en José. Su historia está en el libro de Génesis. José fue
un joven con dominio propio. Pasó por momentos de mucho estrés, de mucha tensión, de mucha crisis. Envidiado en su núcleo familiar, traicionado y vendido por sus hermanos. Lo dejaron en un pozo. Fue como sirviente a la casa de un hombre adinerado, y la esposa de ese hombre adinerado lo acosó sexualmente. Eso lo enseña la palabra. Fue juzgado y fue encarcelado por cosas que él no había cometido. ¿Puedes imaginarte por un momento toda la maraña, todo el mundo de emociones que él experimentó? Tristeza, angustia, amargura, decepción, ansiedad, depresión. Bueno. Ha de haber sido impresionante ver a José en medio de todo ese proceso. Pero yo veo algo en la vida de José. José no se dejó dominar por sus emociones. José dominó sus emociones, aún en los momentos de más alta crisis y de más alta tensión. ¿Cuál fue el resultado? Llegó al puesto más alto de gobierno. Llegó al lugar más alto al que cualquier persona de su sociedad podía aspirar. ¿Por qué? Porque la inteligencia emocional es más importante que el coeficiente intelectual. Y si tú te determinas honrar a Dios con tus decisiones y ejercitar en el dominio propio la mansedumbre y la templanza, tenlo por seguro, tu Padre Celestial te llevará a lugares que ni has imaginado ni has soñado por honrarlo a Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ejercitemos el dominio propio. Ejercitémonos en la templanza. Esa fue la clave de Jesús. Esa fue la clave de José. Que la historia de José es lo que se le llama en teología una cristofanía, o una representación previa del carácter de Cristo. Seamos como Jesús. Dile al que está a tu lado: seamos como Jesús. Tengamos dominio propio. Pero después entra lo tercero, que me parece que es muy importante y muy poderoso. Soy consciente de lo que siento, desarrollo dominio propio sobre lo que siento. Pero aquí está lo tercero, y es la empatía. Digan conmigo: empatía. Esto es patitia. La empatía. ¿Y sabes qué es la empatía? Es ser consciente de las emociones y de los sentimientos de los demás. Eso es la empatía. Y la empatía es una característica o habilidad o rasgo de personalidad que tiene la gente con inteligencia emocional. Pastor, es que yo no soy adivino. Pues pídale a Dios discernimiento, porque hay gente que no lo dice, pero en la cara trae subtítulos. Yo soy uno de esos. Hay gente que a veces no expresa con las palabras, pero tú le ves la cara y dices: algo está pasando. Y sabes, la gente con inteligencia emocional tiene esta empatía, esta compasión, esta misericordia. Es lo que tuvo Jesús. Dice que cuando Él vio las multitudes, dice la palabra, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús ahí mostró empatía. Jesús ahí mostró compasión. Mostró atención a las emociones de los demás y respondió con compasión y con misericordia. Es lo que dice la Escritura en Romanos capítulo 12. Dice: alégrense con los que se alegran y lloren con los que lloran. Dile al que está a tu lado: alégrate con los que se alegran y llora con los que lloran. Ahora, no sé si algunos tienen dislexia espiritual, porque como que se les nubla la vista y dicen: envidia a los que se alegran. No, dice: alégrate con los que se alegran. O no sé si algunas personas alcanzan a leer mal y se brincan una palabra o quitan una coma y dice: alégrense con los que lloran. Qué bueno, te dije, ese es el castigo de Dios por tu maldad. Yo te lo advertí.
No dice alégrense con los que lloran, no dice envidien a los que se alegran, dice alégrense con los que se alegran y lloren con los que ¿qué? Con los que lloran. La empatía es la expresión de un corazón como el de Jesús, misericordioso, compasivo, un corazón humilde, un corazón que cumple con obediencia el mandamiento fundamental de la fe cristiana, que es, después de amar a Dios, es amar a tu prójimo como a ti mismo. Sabes, te voy a dar un consejo: sé amable con todas las personas, porque no sabes por qué batalla están pasando. Tú no sabes quizá por qué está molesto, por qué está triste, por qué está ansioso. Sé amable. La inteligencia emocional nos da empatía, nos da compasión, es imitar el ejemplo del buen samaritano, es hacer algo. Compasión, misericordia, ser movidos a hacer algo. La Escritura dice que pasó el sacerdote, no hizo nada. Pasó el levita, no hizo nada. Pero cuando el buen samaritano pasó, dice que lo tomó, lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y dice la palabra que cuidó de él. Todo esto está en Lucas 10:33 al 34. ¿Sabes algo? La religión no es la fuente de la compasión. La fuente de la compasión es el Espíritu Santo en nosotros. Sin el Espíritu Santo somos seres violentos, somos seres despiadados, llenos de maldad, que vamos literalmente a dejar el mundo peor que como lo encontramos. Pero una persona llena del Espíritu Santo, ¿cuántos llenos del Espíritu hay aquí? Una persona llena del Espíritu Santo es empática con su cónyuge, con sus hijos, con sus amigos, con su prójimo. La empatía le da el llamado a hacer algo, y al hacer algo, al ser empático, hay un resultado: relaciones más significativas. Y la Biblia dice: no te niegues a hacer el bien cuando tengas el poder de hacerlo. En una ocasión un hombre se acercó con un pastor, le dijo: pastor, estoy quebrado, no tengo ni un solo peso para comer, no sé cómo hoy van a comer mis hijos, no sé cómo hoy vamos a salir adelante. Y el pastor le dijo: permíteme, hago una oración por ti. Comenzó a orar por él, tembló ese lugar con esa poderosa oración, y cuando terminó de orar, el pastor se llevó la mano al bolsillo, y el hombre necesitado le veía la cara al pastor, veía el bolsillo, veía la cara al pastor, veía el bolsillo, y dijo: este es mi momento. Jehová Jireh ya salió aquí para el huevito, los frijolitos, aunque me tenga que ir a pelear a Soriana Viñedos, no importa, pero ya que ya salió. Ay, háblanos, Señor. Momentos que mantienen humilde nuestro Torreón. Y saca la mano con su pañuelo, se limpia el sudor y le dice: hermano, Dios lo bendiga, nos vemos pronto. ¿Sabes algo? Añádele generosidad a tu oración. ¿Cuántos dicen amén? Dile al que está a tu lado: añádele generosidad a tu oración. La empatía nos lleva a hacer algo en nuestra capacidad para ayudar y para bendecir a alguien. Todo comienza con preguntas muy concretas. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Hay algo que yo pueda hacer por ti? Pues no le puedo comprar una casa, quizá, pero le puedo dar para su pasaje de regreso al lugar donde duerme. Quizá no puedo comprarle todo el mandado, pero quizá, gracias. ¿Puedes seguir con la enseñanza mejor tú? Gracias. Pero quizá puedo darle para 1 kilo de arroz, 1 kilo de frijol, no sé. O quizás su necesidad ni es económica. Quizá lo único que necesita es que alguien se siente con él a tomar un café y a escucharlo, ni siquiera a corregir todos, de dejarlo que se desahogue. Y una vez que se desahogue, ya le daremos la exhortación. Si nosotros desarrollamos empatía, si nosotros somos conscientes de lo que está sintiendo la gente que está cerca de nosotros,
si eres consciente de lo que siente el hombre o la mujer que duerme cada noche contigo, que es tu cónyuge, si eres consciente de lo que están sintiendo tus hijos, yo te aseguro, todo va a cambiar. Y yo quiero declarar que Dios va a restaurar matrimonios, restaurar vidas y restaurar familias, porque se levanta una iglesia como el buen samaritano a marcar la diferencia en un mundo lleno de maldad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Eso es inteligencia emocional, ser conscientes del dolor, ser conscientes de la necesidad, de la emoción de la otra persona. Y lo cuarto y lo último, eso me parece increíble, porque entonces ya soy consciente de lo que siente, ya soy consciente de lo que yo siento, pero ahora necesito desarrollar, en cuarto y último lugar, algunas habilidades sociales, habilidades de convivencia, la manera correcta de relacionarme con otros. Dice Romanos 12:18: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Dice estar en paz con todos, no caerle bien a todos, eso es imposible. Pero dice, lo que dependa de ti, mantente en paz con ¿quién? Todos. El ser empático no significa que su problema emocional va a ser mi problema emocional. El ser empático y el estar en paz con todos y el desarrollar habilidad emocional es la capacidad para interactuar con la otra persona, para comunicarme de manera efectiva y para poder resolver el conflicto en el nombre de Jesús. Lo primero, necesitamos comunicarnos con sabiduría. Dile al que está a tu lado, comunícate con sabiduría. La inteligencia emocional no evita las conversaciones difíciles, las promueve. Las cosas no se arreglan ignorándolas o evitándolas. Las cosas se arreglan hablando. Las cosas se arreglan hablando, teniendo conversaciones. ¿Teniendo qué? Conversaciones donde intercambiamos ideas, no gritos, no intercambiamos insultos, no intercambiamos maldiciones, no nos recordamos nuestro pasado, no, literalmente expresamos lo que sentimos de manera sabia. Por eso la Biblia dice: no emplees un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digas sea bueno y sea útil. Digan conmigo, bueno y útil. Si estás teniendo una conversación difícil en tu matrimonio, no es bueno y útil que le recuerdes: pero hace 10 años, y no te olvides, porque yo no he olvidado. No, pero acuérdate lo que me... No, eso ni es bueno ni es útil. Es grosero y es ofensivo. Eso es lo que dice la Biblia. No usen un lenguaje grosero ni ofensivo. Lo que vamos a platicar es referente a la situación actual. Cuando sucede eso, es muy probable que por causa de no tener estas conversaciones, tienen un montón de temas pasados acumulando. Si es el caso, háblelos uno por uno, pero dice la palabra que nuestras palabras sean con gracia, sazonadas con sal, para que sepamos cómo debemos responder a cada uno. Hay gente a la que tú tienes que buscar, quizá viven contigo, quizá no viven contigo, con las que necesitas tener una conversación. Es incómoda, es difícil, quizá te genera ansiedad pensar en tener que enfrentar el momento, pero es mejor hablar, platicar, solucionar. Ahora hay dos extremos. Hay quienes en una conversación se alebrestan, gritan, dicen, desdicen. Y luego está el otro extremo, que se quiere tener una conversación y la otra persona: pero dime, ¿qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que sientes? Es que soy muy introvertida. Es que soy muy introvertido. No, bueno. Tienes subtítulos en la cara, pero los tienes en chino. Necesito que me digas
qué es lo que está pasando, qué es lo que estás sintiendo. Ni este extremo ni este extremo es bueno, pero tenemos que comunicarnos con sabiduría, con palabras que sean buenas y útiles, que no sean groseras ni ofensivas, porque entonces pasaremos a lo siguiente, a la resolución del conflicto, a la resolución del conflicto, a la solución, a buscar la paz. Escucha esto: la gente con inteligencia emocional no es problemática. La gente problemática no tiene inteligencia emocional, mantiene demasiado tiempo las ofensas. Mira, yo escuché a una persona hace poco, y lo dijo de broma, pero se me hizo muy chistoso. Dijo: oren por mí, pero no tanto, porque quiero conservar un poco más de tiempo esta ofensa. ¿Qué tal? Oren por mí, pero no tanto, porque quiero saborear mi dolor. Sí, ¿no? Como que con eso hacen algunos el devocional. No, la gente con inteligencia emocional dice: sí, ya sé cuál es el problema, pero vamos a buscar una solución. Hay casos, hay situaciones en nuestra vida que ya están por demás estudiadas. Ya viste tu problema desde este ángulo, desde ese otro ángulo, cómo lo ves tú, cómo lo veo yo, cómo lo ve él, cómo lo ve él. Ya está muy estudiado el caso. Esta es la hora de resolver ese problema en el nombre de Jesús. Resuelve ya ese conflicto, busca ya una solución. Amén. Dice la Biblia: afortunados los que se esfuerzan por conseguir la paz, ellos serán llamados hijos de Dios. Una característica de los hijos de Dios es que son pacificadores. ¿Cuántos pacificadores hay en este lugar? ¿Cuántos pacificadores hay en este lugar? Estás en el trabajo, hay un problema, y no vas y le echas leña al fuego, no vas y le echas agua para que se acabe ese horrendo chismarajo que traen ahí en la oficina. No eres la vecina que va a avivar el problema y entre la colonia. No, eres un pacificador. En el matrimonio eres un pacificador. ¿Sabes algo? Para resolver conflictos entre dos personas necesitamos escuchar el punto de vista de los demás, del otro, ser justos y tratarlos con respeto y con compasión. Tú no vas a poder resolver nada si siempre crees tener la razón. ¿Cuántos toman la palabra? Es que yo no me equivoco, es que tú, y manipulan. Para doblegar la voluntad. Pero tenemos que ver el punto de los demás de manera justa. ¿Sabes? Alguna gente a veces no viene con nosotros como pastores a expresar alguna cuestión porque creen que vamos a ser imparciales. Pero una de las cosas que mi esposa Daniela y yo nos esforzamos en hacer, y creo que lo hemos cumplido a cabalidad, es ser imparciales. Lo que es justo y lo que es correcto es correcto. No importa si la persona tiene tantos años en la iglesia, si es líder, si es quien sea que sea en esta iglesia. Lo que es lo correcto es lo correcto, lo que es lo equivocado, y quien falló tendrá que disculparse. Nunca la balanza se va a inclinar por otra cuestión que no sea lo correcto y que no sea lo justo. Amén. Y con esto voy a cerrar. Lo platicamos, buscamos la solución y trabajamos en equipo. Escucha esto: el problema no es tu familia, el problema es el problema. El problema no es tu esposo, el problema es el problema. ¿Me estoy dando a entender? Si nos vemos a nosotros como el problema, vamos a luchar entre nosotros mismos. Por eso muchas casas son una zona de guerra. Pero tenemos que ver el problema como un ente aparte de nosotros, para juntos, como matrimonio, como familia, como iglesia, como amigos, como empresa, como sociedad, luchar contra el problema, no contra nosotros. ¿Me estoy dando a entender?
La inteligencia emocional identifica el conflicto, lo conversa, busca la solución y trabaja en equipo. Y yo quiero declarar que un espíritu de unidad vendrá sobre tu vida, matrimonio, familia, lugar de trabajo, sobre esta iglesia, y no habrá desafío que no podamos resolver con el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Amén. Amén. Dale un buen aplauso al Señor Jesucristo. Jesús no trabajó solo. Jesús trabajó en equipo. Pudiendo hacerlo solo, no lo hizo solo, lo hizo en equipo para darnos ejemplo. No lo hagas solo, no luches solo. El problema es el problema. El problema no es tu esposa, el problema no es tu esposo, el problema no son tus hijos, el problema no es ninguna persona que está cerca de ti. El problema es el problema. Y la inteligencia emocional, la sabiduría divina, nos ayuda a levantarnos y a resolver y a conquistar en el nombre de Jesús. Ponte de pie y vamos a orar. Quisiera que viniera el equipo de alabanza, porque entonces podemos resumir lo que es la inteligencia emocional en esta ecuación: conocimiento, más dominio propio, más compasión, más comunidad. Si aplicamos estas 4 cosas a nuestra vida,